Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno, qué gozo, qué placer poder compartir nuevamente estos momentos que nos da la palabra de Dios y este espacio para reflexionar acerca de los propósitos, como siempre decimos, los planes de Dios para nuestra vida y lo más importante, poder verlo a través de la palabra de Dios que siempre es vigente, siempre es actual, siempre tiene algo poderoso para decirnos. Y en esta oportunidad quería compartir, como siempre, versión Reina Valera, el Evangelio según San Lucas. Vamos a leerlo en el capítulo 7, del versículo 36 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de Lucas: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué maravilloso ver a Jesús interactuando, como siempre digo, de la manera en que él se relacionaba con las personas, con el ser humano y los propósitos que Dios siempre tiene con cada uno de nosotros. En esta oportunidad estamos hablando, lo que la palabra nos muestra es la importancia que tiene que nosotros podamos comprender lo vital que es ser perdonado, ser justificado por Dios. Lo importante que es para nuestra vida poder recibir el perdón de Dios, y la palabra de Dios nos está mostrando unos aspectos, 2 personas, en el cual necesitaban el perdón de Dios, la misericordia de Dios, y vemos a una justificada y la otra no. Es maravilloso también ver a Jesús rompiendo quizás algunas estructuras, algunas formas, porque evidentemente nos cuenta el relato bíblico que hemos leído, que Jesús se presenta, va a la casa de este Simón, fariseo. Esta persona que era religiosa de aquellos tiempos, saduceos, fariseos, escribas, aquellos que en aquel tiempo y en el tiempo de Jesús lo único que hacían con sus leyes, con sus normas, eran separar a las personas de Dios. Cuando ellos eran los encargados de poder compartir la palabra, la ley, sin embargo, lo único que hacían era poner trabas, barreras, para que las personas no se acercaran a Dios. Solamente ellos eran dignos de poder ser portadores de esta bendición, de ser hijos de Dios, directos, descendientes de Abraham. Sin embargo, no cumplían con la misión que Dios les había encomendado. Por eso Cristo había venido a este mundo a poder ser el puente entre los seres humanos y Dios. Una misión, un plan que ellos no lo hacían. Por el contrario, ponían trabas, normas, reglas que ni ellos mismos podían cumplir. Sin embargo, vemos a Cristo
quebrando y rompiendo estas estructuras, porque uno pensará, bueno, ¿por qué Cristo está en la casa de Simón, el fariseo? ¿Por qué Cristo, aún conociendo la condición, sabiendo quién era esta persona, fue? La palabra dice que Simón le rogó, es decir, evidentemente no era la primera vez que le había invitado a su casa, porque ahora la palabra dice que Simón le está rogando a Jesús que vaya a su casa. Ahora Jesús, como es Él y mostrando su amor, su misericordia, como siempre lo hizo, accedió y fue a la casa de Simón el fariseo. Y acá vemos en esta escena algo que ocurre, algo que quizás ni, por supuesto, Simón el fariseo no lo esperaba. Cristo, conociendo todas las personas, sabe de todos los propósitos que hay. Cuando está a la mesa, dice la palabra que ya está a la mesa y está por compartir algo que quizás este fariseo haya traído y haya invitado a sus amigos, a sus familiares, porque conocemos, ¿no?, el carácter de este tipo de personas, los fariseos que siempre hacían cosas para mostrarse, para lucirse, para hacerse ver. El relato bíblico nos muestra un breve repaso aquel del publicano y el fariseo, y que el publicano está ahí pidiéndole a Dios que le perdone, que haga algo con él porque es un pecador, porque, sin embargo, el fariseo lo único que hace es levantar la voz y gritar y decir que él no es como los demás, ni como el publicano, mostrando su actitud, su forma. Y la Biblia nos dice que se fue justificado el publicano y el fariseo se fue como vino. Lo único que hacía el fariseo es decir que todo lo que él era y que no necesitaba de Dios porque él era perfecto. Ahora, este fariseo que invita a Jesús también quizás haya invitado a sus amigos para mostrarse, por fin Jesús viene a mi casa. Lo quise invitar y bueno, por fin accedió. Pero acá hay una situación, pasa algo inesperado. Una mujer que dice, entendiendo, conociendo y sabiendo, al saber que Jesús estaba a la mesa, evidentemente a esta mujer no le importó nada, porque había una necesidad en su vida. Vemos en muchos relatos bíblicos cuando una persona busca de todo corazón a Dios, no importan los obstáculos, simplemente y a pesar de todo, se acerca a la presencia de Jesús, a sus pies. Se tira literalmente a sus pies y comienza una escena del cual nadie esperaba. Esta mujer también quebrando cualquier tipo de estructura, cualquier cosa que estuviera en su vida, de lo que pensaran los demás, no importaba, ella necesitaba acercarse a Jesús para poder recibir el perdón. Necesitaba ser justificada. Entendía lo importante que era ser perdonada por Jesús. La palabra de Dios nos dice que era una mujer pecadora, no da grandes detalles, pero era evidentemente conocida por todos. Y a ella no le importó eso, ni siquiera meterse a la casa de un fariseo. Había un propósito y un plan determinado, era llegar a la presencia de Jesús. Y acá se sucede esta escena maravillosa, ella rompe en llantos y está ahí enjugando los pies de Jesús y quebrando este perfume de alabastro, y hace el comentario, la Biblia, de este perfume de alabastro. ¿Por qué menciona esto? Porque nos dice la palabra, y si miramos, investigamos, estos perfumes de alabastro eran de una cerámica especial y tenían un gran valor. Pero sin embargo, nada de esto de ella importó y lo quebró delante del maestro y se humilló, porque estaba necesitando algo, había algo importante que ella necesitaba, era el perdón, la justificación de Jesús. Estaba entendiendo qué importante era poder ser justificado por el maestro. Esta escena que está ahí y el fariseo que en su interior, cuando ve todo esto, dice, ¿no? Cuando vio esto el fariseo, el versículo 39, dice para sí, o sea, pensando, dice, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, este fariseo que invitó con tantas ganas a Jesús, con tanto respeto, ahora en su interior estaba diciendo, refiriéndose a Jesús, refiriéndose al Maestro, si supiera a quién le toca, si fuera profeta, si entendiera qué está pasando, evidentemente se daría cuenta que no, esta mujer no es digna. Pero Jesús, que conoce nuestras vidas, Jesús que te conoce,
Jesús que me conoce, Él ve todas las cosas, Él conoce nuestro interior, sabe de qué tenemos necesidad. Entonces Jesús le dice a Simón, ¿no? Le dice Jesús respondiendo. Ahora, si leemos el texto, dice respondiendo. Simón no hizo ninguna pregunta. No dijo, maestro, tengo una pregunta. No. Pero sin embargo, el texto dice que Jesús respondiendo. ¿Respondiendo a qué? Respondiendo a esa actitud en su corazón, respondiendo a esas inquietudes que tenía Simón al ver esta escena, a esto que ahora le estaba produciendo un rechazo, porque ¿cómo podía ser que esta mujer pecadora se presentara en su casa sin pedir permiso y encima empezar a hacer toda esta escena de llorar y regar y abrir el perfume? No le estaba pareciendo bien, pero Jesús le dijo, le respondió, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ahora de vuelta es el maestro, ¿no? Di maestro. Y Jesús le hace este planteo, interesante, breve, pero con una enseñanza profunda. Que le dijo, un acreedor tenía 2 deudores, ¿no? Y uno debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos, ninguno de los dos, con qué pagar, perdonó a los dos, ambos la misma deuda. Entonces le hace esta pregunta clave y puntual para que comprendiera el peso que tenía el perdón de Dios. Le dice, ¿quién te creas que fue justificado más o quién le amará más? Y Simón le dijo, pienso, ¿no? Pienso aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Lo llamó a la reflexión. Este fariseo pensó para sí que realmente aquí estaba pasando algo importante. Porque al mostrarle que había 2 personas que debían mucho y otro poco, le estaba mostrando lo importante que era la justificación de esa persona que los perdonó por la misma manera los dos. Uno por 50 y otro por 500, pero la deuda fue perdonada. Entonces nos muestra Jesús lo importante que es recibir el perdón, recibir la justificación de Dios. A veces pensamos y nos aislamos y pensamos que no necesitamos ser perdonados, justificados por nada. Pero la palabra de Dios nos dice y nos muestra claramente que nosotros necesitamos el perdón, que es gratuito, pero tiene que haber una actitud, una humillación de parte nuestra delante de la presencia de Dios, que fue lo que hizo esta mujer, se humilló totalmente. Entonces ahora en su interior el fariseo empezaba a comprender qué estaba pasando, que esta escena que a él le molestaba había un propósito, había algo determinado que Dios le quería mostrar. Entonces Jesús no dejó ahí las cosas. Cuando le dijo rectamente ha juzgado, le dio el claro ejemplo de lo que estaba pasando. Mirando a la mujer le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Estás viendo esta escena? Desde que yo entré a tu casa, dice, no me diste agua para mis pies. Era costumbre que los invitados, por los caminos de polvo que había en aquel tiempo, los invitados le dieran un lugar para lavarse los pies, o si tenía sirvientes, el sirviente era el encargado de lavar los pies a los invitados, pero no había pasado esto con Cristo. No le había dado agua para sus pies, cuando el maestro había sido invitado especialmente a su casa. Pero sin embargo esto no había pasado y continúa Jesús con la lista. Dice, no me diste agua, pero esta mujer me ha regado los pies con sus lágrimas y enjugado con sus cabellos. Un acto de humildad y humillación. No hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Y ella había escogido esta mejor parte, dice la palabra, de estar a los pies de Cristo. Dice, versículo 45, no me diste un beso, pero esta mujer no ha dejado de besarme, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. También era por costumbre cuando se recibía a los invitados, recibirlo con un beso de respeto, un beso de bienvenida, un beso de cortesía. Sin embargo, se ve que Simón tampoco lo había hecho con el maestro. Al maestro que había invitado de una forma especial y de una forma insistiva, que había insistido tanto en que el maestro venga a su casa. Pero sin embargo, ni le lavó los pies, ni le dio beso.
Y aún más, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume. Me ha ungido con perfume. También era por costumbre a los invitados ungirlo con aceite y especialmente con aceites aromáticos de perfume, como dando lugar de la bienvenida. Era costumbre de aquel tiempo. Ninguna de estas costumbres había cumplido el fariseo. Y se lo estaba mostrando claramente que la mujer en este acto de humildad había cumplido con todas estas pautas que él no había cumplido, a pesar de que lo había invitado a su casa. Pero acá hay algo importante que va a suceder. Acá hay algo importante que viene y que nos va a mostrar a nosotros cuál es el verdadero amor y la compasión de Dios para con nuestra vida. Porque siempre hay algo, hay un propósito determinado con toda esta escritura, con toda esta enseñanza. Acá viene algo vital y concreto en esta enseñanza, que es el perdón y la justificación de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Cristo por el cual Él murió en la cruz del Calvario? Este Cristo que vino a romper con todas las estructuras. Hay un versículo muy conocido, San Juan 3:16, pero el 17 también es muy importante, que dice que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito del por qué nosotros necesitamos ser justificados, perdonados, entender, comprender nosotros cuánto necesitamos el perdón. Hay personas que piensan que pueden vivir toda su vida sin ser justificados, sin ser perdonados, porque evidentemente nada han hecho contra Dios. Entonces, pero ¿sabe qué? Cada uno de nosotros, usted, yo, necesitamos ser perdonados por la gracia del Señor. Dios vino y Dios entregó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que ser aceptos delante de Dios, que Él nos perdone, que Él nos justifique. El versículo nos muestra que cuando Cristo le dice a la muchacha, ¿no? Por lo cual dice, sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, más aquel que se lo perdonó poco. Y a la mujer le dijo, tus pecados son perdonados. Ahí adelante de todos. Vemos a Cristo haciendo estos actos siempre delante de todos, justificando y perdonando pecados. Al paralítico le dijo exactamente lo mismo. Cuando sus amigos vinieron, hicieron el agujero en el techo, lo bajaron y le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. No le dijo, ahora vos vas a ser sano. Tus pecados son perdonados. La importancia que tiene el perdón de Dios en nuestra vida es vital, es fundamental. Entender que necesitamos ser justificados por el perdón, por el amor y la gracia de Dios, ser perdonados. A ella le dijo, tus pecados son perdonados, y como siempre, ¿no? Todo alrededor, todo este público, todas estas personas que están siempre rodeando una situación, empieza la murmuración y siempre juzgando a Cristo. ¿Quién es este para que perdone los pecados? ¿Quién es este que también, ¿no?, perdona pecados? Evidentemente lo vieron hacer milagros a Cristo, sanando, liberando a las personas enfermas, endemoniadas. Y ahora estas personas son testigos también de la gracia perdonadora de Cristo. Entonces ellos dicen, ¿quién es este para perdonar pecados? Que también perdona pecados, también hace estas cosas. ¿Quién es? Y Cristo, nunca vemos al Señor justificándose delante de los hombres, dándole una explicación, no. No. Dice, a los que estaban juntamente sentados a la mesa, que ellos comenzaron a decir esto, no les dio importancia, porque ellos hablaban entre sí, se decían estas cosas. Sin embargo, miró nuevamente a la mujer y le dijo, tu fe te ha salvado. La fe en el perdón, en la gracia de Jesús, en lo que Dios podía hacer en su vida, es lo que le había traído salvación a su vida. Ahora, ni Simón ni todos los que estuvieron ahí pudieron aceptar el perdón o reconocer que necesitaban el perdón de Dios en sus vidas.
Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? ¿Qué nos deja la palabra de Dios en este momento? Es que nosotros tenemos que entender lo importante que es ser justificados, perdonados, entender que sin el perdón, sin la gracia de Dios en nuestra vida, no podemos alcanzar la salvación, no podemos alcanzar las promesas de Dios, no podemos vivir una vida plena delante de su presencia. Si muchas veces has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, pero pensás que no necesitas ser justificado ni perdonado de nada, evidentemente no es lo que enseña la palabra de Dios. La mujer claramente se fue justificada, se fue salvada, su corazón ha sido renovado, transformado, su vida fue totalmente cambiada. Ahora, ¿qué pasó con Simón? ¿Qué pasó con todos los que estaban ahí en el lugar, en la mesa, en la casa de Simón? No tenemos mucho más grandes datos, pero evidentemente Simón, siendo fariseo, pensando y entendiendo que no necesitaba la justificación de Dios, quedó exactamente igual que antes que hubiera invitado al maestro a su casa. Porque evidentemente ahora comprendemos lo que tenía en su corazón Simón. No tenía esa actitud de decir, bueno, que venga el maestro y me hable acerca de la escritura, que me hable acerca del amor, de la gracia de Dios, y así puedo yo aprender, desarrollar mi vida en las cosas de Dios, entender o ver las cosas diferentes. No era la actitud de Simón. La actitud de Simón quizás era tener, después de insistir tanto, tener al maestro en su casa y poder así quizás, como decimos vulgarmente, mandarse la parte con sus amigos. Es decir, después de tantas veces que invité al maestro, por fin ha venido a mi casa. Y nada de esto pasó en su vida, no hubo justificación, no hubo perdón, no hubo arrepentimiento, solamente vemos a un Simón recapacitando o entendiendo que Dios nos ama mucho porque mucho nos ha perdonado. Pero evidentemente Simón no tenía de qué arrepentirse según él. Entonces, evidentemente, él no amaba mucho a Dios. Pero la mujer que vino y derramó su vida delante de Jesús, evidentemente, ella sí recibió el perdón, recibió la gracia de una manera abundante, generosa, poderosa. Vemos muchas veces en la palabra de Dios aquellos que han sido perdonados o justificados y otros que no, que su vida continúa exactamente igual, buscando de Dios a su manera, pero cuando son confrontados con una realidad, escapan o simplemente no hacen caso a la palabra de Dios. Hubo una oportunidad, un hombre también conocedor de la palabra, vino a Jesús de noche, Nicodemo, buscando acerca de conocer algo más de Dios y de que, manifestando de que Jesús sí era un gran maestro, ¿no? Dijo, maestro, bueno, nosotros sabemos que has venido de Dios. ¿Qué necesito para ser salvo? Y cuando Cristo lo confrontó con su realidad, no se supo más nada de Nicodemo. Porque él lo único que necesitaba era nacer de nuevo, abrir su corazón, ver que realmente Dios necesitaba transformar su vida. Pero nada de esto pasó. Pero sin embargo, vemos acá la enseñanza de la palabra de Dios que nosotros tenemos que entender lo importante que es conocer y entender el perdón de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos dé la gracia necesaria, el entendimiento, comprender con estas sencillas palabras que nosotros necesitamos entender el perdón de Dios en nuestra vida. Lo vital, lo importante que es. La palabra de Dios nos muestra, nos enseña que cada uno de nosotros debemos reconocernos pecadores, que hemos fallado, que hemos errado, que día a día y constantemente nos equivocamos y que día a día y constantemente necesitamos el perdón, la gracia de Dios en nuestra vida. A los pies de Jesús es el mejor lugar que nosotros podemos escoger estar, como esta mujer lo hizo. No dudó, no tuvo problemas, no tuvo inquietudes en su corazón, no, era una mujer valiente y sabía lo que quería, llegar a los pies del Maestro para poder ser perdonada, justificada delante de Dios. Y ella se fue con la bendición. Ojalá que cada uno de nosotros podamos también recibir esta bendición de parte de Dios y ser justificados, ser perdonados, ser restaurados. No sé si hay algo que Dios tiene que hacer en su vida. Dios quiera que este sea el momento que usted deje actuar al Señor en su vida
en su corazón y de esa manera usted podrá experimentar el perdón de Dios, la gracia de Dios en su vida cada día, porque esto es diario. La palabra de Dios nos muestra que la misericordia de Dios se renueva todos los días, absolutamente todos los días. Él no cambia, Él es el mismo, su amor, su gracia, su misericordia. Esto es importante y es una nueva oportunidad que Dios nos está dando. Por algo está escuchando esta palabra, por algo está viendo este video, este devocional, este pequeño resumen de los propósitos de Dios para su vida. Oramos y le pedimos a Dios por cada uno de nosotros para que Dios esté ahora obrando, actuando en nuestro corazón y de esa manera poder ser justificados, perdonados, salvados. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, esta tu bendita palabra que trae a nuestra vida luz, entendimiento, conocimiento de cuáles son tus propósitos para cada uno de nosotros y de la manera que esta mujer pudo encontrar la gracia, el perdón en tus pies, en tus brazos de amor y de misericordia, que cada uno de nosotros también pueda reconocerse pecador, aquellos que fallamos, aquellos que estamos apartados de tu gracia, tú nos renueves de una manera especial, maravillosa y que cada día podamos experimentar el perdón y la gracia en nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.